Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver los circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Vamos a recordar la ley de Ohm. Tenemos tres variables que son el voltaje, la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia. El voltaje es la multiplicación de la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. La intensidad de corriente eléctrica es el cociente entre el voltaje y la resistencia. Y la resistencia es el cociente entre el voltaje y la intensidad de corriente. El voltaje se mide en voltios, la intensidad de corriente eléctrica en amperios y la resistencia en ohmios. Vamos a ver cuáles son las propiedades del agrupamiento en serie y del agrupamiento en paralelo. En un agrupamiento en serie, las resistencias están una a continuación de otras, en cada una se cumple la ley de Ohm, y la suma de todas las resistencias es igual a una resistencia equivalente. En la figura vemos tres resistencias, resistencia R1, R2, R3. Esas tres se pueden reemplazar por una resistencia equivalente que es la suma de las tres. El voltaje es igual a la suma de voltaje que existe en cada resistencia. Y la corriente que fluye por todo el circuito es constante. En cada resistencia es el valor de la misma intensidad de corriente. En un agrupamiento en paralelo tenemos tres resistencias, como se ve en la figura. Aquí hay otras características diferentes al agrupamiento en serie, que es que la resistencia equivalente es la inversa de la resistencia equivalente, es igual a la inversa de cada resistencia, como pueden ver en la ecuación. Los voltajes en cada resistencia son los mismos. Y la suma de cada corriente que hay que pasa por la resistencia es igual a la intensidad de corriente general. Veamos este ejercicio. Tenemos aquí una fuente de poder de 220 voltios, una resistencia 1 de 10 ohmios, un nodo E, y una resistencia en paralelo, la R2 que vale 5 voltios, la R3 10 ohmios, la resistencia 2 5 ohmios, la resistencia 3 10 ohmios, el nodo F, la resistencia 4 que vale 5 ohmios, el nodo D, el nodo B. Entre el nodo A y el nodo B hay una resistencia en paralelo, la resistencia 6 de 5 ohmios, la resistencia 7 de 10 ohmios, y luego tenemos la resistencia 8 de 5 ohmios. Entre el nodo C y el nodo D, la resistencia 5 de 10 ohmios. En el circuito eléctrico mostrado, hallar la intensidad de corriente total y la resistencia total. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Primero, vamos a trabajar en el rectángulo verde con líneas semicontinuas. Ahí vemos entre el nodo E y el nodo F una resistencia en paralelo. Esa resistencia en paralelo vamos a convertirla en una sola resistencia equivalente. ¿Cómo se hace eso? Se hace así. Tenemos dos resistencias, la resistencia 2 de 5 ohmios y la resistencia 3 de 10 ohmios. Aplicamos la propiedad de la resistencia para circuitos en paralelo. Y la resistencia equivalente va a ser la resistencia EF. La inversa de esa resistencia, 1 entre REF, es igual a 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. 1 entre resistencia F es un quinto más un décimo. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar los quebrados, un quinto más un décimo. Hay muchas formas de sumar quebrados. Yo utilizo esta. Lo homogenizo multiplicando la primera fracción por 2, el numerador de la primera fracción por 2, y el segundo
y el denominador por 2. De tal manera que tengo 1 por 2, 2, 5 por 2, 10. 2 décimos. 2 décimos es equivalente a un quinto. Entonces, 2 más 1, 3. Y como ahora es una fracción homogénea, se coloca el mismo denominador. 1 entre RF es igual a 3 décimos. Operando, RF es igual a 10 tercios ohmios. Por lo tanto, esta resistencia paralela es igual a una única resistencia F que vale 10 tercios ohmios. Bien, entonces, lo que hemos hecho en el circuito general, hemos reemplazado esa resistencia paralelo que está entre los nodos E y F por esta resistencia equivalente RF 10 tercios de ohm. Con la resistencia 4 no hay ningún problema. Vamos con la resistencia, entramos al nodo D, vamos a trabajar la resistencia que está entre el nodo A y B, que es una resistencia en paralelo, y vamos a convertirla en una única resistencia equivalente. Esta, la que está en el rectángulo con líneas semicontinuas celestes. Hacemos lo mismo, aplicamos la propiedad de la resistencia en paralelo. 1 entre RAB es igual a 1 entre R6 más 1 entre R7. 1 entre RAB es un quinto más un décimo. Lo homogenizamos y tenemos que la resistencia AB también es 10 tercios ohmios. Ese cuadrado que está ese agrupamiento de resistencias en el rectángulo con líneas semicontinuas celestes es equivalente a esa resistencia RAB 10 tercios. Y esa es la que la vamos a reemplazar en el diagrama general. La podemos ver ahora que tenemos esa nueva configuración de resistencias. Y ahora lo que vamos a proceder es a sumar esas dos resistencias en serie. Como son en serie, simplemente hay que sumarlas. 5 más 10 tercios. Homogenizamos el 5, 15 entre 3 más 10 entre 3, 25 tercios ohmios. De tal manera de que ahora esa resistencia vale, la resistencia 8AB vale 25 tercios ohmios. Y ahora vamos a trabajar esta que está con líneas de color marrón. Es una resistencia paralelo, la R5 de 10 ohmios y la resistencia 8AB 25 tercios ohmios. Aplicamos la propiedad de la resistencia inversa del circuito en paralelo. 1 en RCD es igual a 1 entre R5 más 1 entre R8AB. Reemplazamos los valores. 1 en RCD es igual a un décimo más 3 sobre 25. ¿Por qué 3 sobre 25? Porque es 1 entre 25 tercios. Es 1 entre 25 tercios es igual que 3 entre 25. Luego homogenizamos, multiplicamos el denominador por 5 para tener 50 y el otro numerador de 25 por 2. De tal manera de que tenemos que la resistencia equivalente CD es igual a 1 entre la resistencia equivalente CD es igual a 11 sobre 50. La resistencia CD es 50 onceavos de ohmios. Vamos a reemplazar esa resistencia equivalente en el diagrama general. Y tenemos esta. Y hemos convertido ahora toda la resistencia de paralelo en resistencias en serie. Ahora lo que tenemos que hacer es, para hallar la resistencia total, es sumar la resistencia R1, la resistencia F, la resistencia 4 y la resistencia RCD. 10 más 10 tercios más 5 más 50 onceavos. Homogenizando todo es igual que a 330 entre 33 más 110 entre 33 más 165 entre 33 más 150 entre 33, que es igual a 755 entre 33 ohmios. Luego tenemos el voltaje total, es la intensidad de corriente total por la resistencia total. Tenemos el voltaje total, que es 220 voltios. La resistencia total 755 entre 33 ohmios, que es igual a 22.87 ohmios. La intensidad de corriente 220 voltios entre 755 entre 33 ohmios. Y tenemos una intensidad de corriente de 9.615 amperios.
Gracias por tu atención.